Buenas tardes a todas y todas. Bienvenido a este encuentro webinar, ciclo de conferencias que hemos titulado Canarias, Naturaleza Interior, mirando hacia un agroturismo integral. Damos la palabra a continuación a quienes nos acompañan en esta inauguración: la señora rectora Rosa María Aguilar Chinea, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Van Ostende Similey, y al presidente de la Asociación Canaria de Turismo Rural y vicepresidente de la Asociación Española de Turismo Rural, Pedro Carreño Fuentes, quienes van a tomar la palabra. Tiene la palabra Pedro Carreño. Señora rectora de la Universidad de La Laguna, señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y amigos todos, muy buenas tardes. Darles la bienvenida a este ciclo de webinar en nombre de la Asociación Canaria de Turismo Rural y agradecerle su participación. Asistimos a este primer seminario en un momento demandado y urgente, dada la problemática que estamos viviendo y en el que las nuevas tecnologías nos permiten asistir a él con toda la comodidad que nuestras casas nos ofrecen. La historia de las islas nos recuerdan los duros y amargos momentos por los que hubo de pasar nuestra gente. Gracias al turismo nos ha permitido una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo para orgullo de las generaciones venideras. Pero para ello, en aras de seguir progresando, hemos, por encima de todo, de respetar nuestra idiosincrasia, nuestro territorio, su patrimonio y su cultura en general, porque ello es la esperanza para esta tierra. Aromas y sabores, de sonidos y de emociones. Es esencia retorcida e hiriente, atemorizante y bella, nacida de sus entrañas. Un cataclismo en reposo. Un panorama domado por la mano del hombre para extraer de ella lo mejor de sus frutos y convertirla en un bello escenario donde convive cultura y patrimonio, paisaje y naturaleza, gastronomía y vinicultura, ganadería y productos agroalimentarios, constelaciones, astros y estrellas. Sí, millones de estrellas, tierra y mar, destrucción y principio. Y algo tan grandioso es lo que nos debe inspirar y animar en esta nueva etapa de un turismo interior que busca y goza de lo auténtico y bello, como experiencia de disfrute de la vida. Por ello, pretendemos vivir un turismo de interior integral en el medio rural auténtico, conectando con esos nuestros recursos y nuestras necesidades, y con exquisito respeto a todos esos valores. Este turismo no deja de ser, en parte, un vínculo espiritual con nuestro legado, con lo ancestral, y es lo que nos convierte en algo diferente, algo con toque humano, con corazón, totalmente alejado del turismo tradicional, cuyos objetivos a veces está centrado exclusivamente en la rentabilidad a todo coste. Y esto dista mucho de nuestra forma de ver y dinamizar el medio rural. Nosotros somos y queremos seguir siendo parte del motor de la economía turística de las islas, de una economía diversificada, con un compromiso claro, orientado a un turismo responsable, pero de forma ordenada y respetuosa, como lo hemos tratado de impulsar en los últimos años. Estamos muy preocupados por el deterioro de nuestro territorio y nos gustaría que supieran de nuestras ansias por intentar cambiar entre todos estos procesos devoradores de nuestros recursos y señas de identidad, ya que el ritmo de crecimiento que esta tierra ha venido soportando
está diezmando el verdadero capital turístico de Canarias, presente y futuro. Si valoráramos lo suficiente nuestro territorio, los turistas deben hacer cola para llegar a Canarias, dijo César Manrique. En definitiva, no seremos nadie sin nuestro territorio y mucho menos si perdemos nuestra identidad, por lo que hemos de tomar conciencia de esta realidad. Finalmente, agradecer la labor realizada a todas las personas que han colaborado en el desarrollo de este webinar y muy especialmente a los integrantes de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la Universidad de La Laguna por acercarse a estos problemas del agroturismo y también a todos los ponentes e intervinientes por su contribución a este debate. Espero que disfruten y que lo pasen bien, que aprendamos y nos comprometamos, que todas las aportaciones y debates ayuden al objetivo planteado, que los conocimientos adquiridos logren un mejor horizonte para el turismo interior en nuestras islas, para lo agro, lo ambiental y lo cultural, y que así, tanto los que aquí vivimos como los turistas de la hora y para todas las generaciones venideras, puedan sentir la emoción que experimentó Unamuno al realizar aquel viaje por el interior de Canarias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un placer y un honor poder hacer la bienvenida a este webinar organizado por la Universidad de La Laguna, con su Cátedra de Enoturismo y Gastroturismo, y por el ICA, el Instituto de Calidad Alimentaria de Canarias, del Gobierno de Canarias. Estamos en un momento de crisis, pero también es un momento de reflexión sobre qué queremos para nuestro futuro. Todas las crisis también tienen una parte de oportunidad para reinventarnos. En esta parte de reinventarse también creemos que el mundo rural tiene un papel destacado, importantísimo. Este nuevo modelo de vida por el que algunos abogamos, un modelo más deslocalizado, más desconcentrado, con la población más diseminada y que permita el teletrabajo, nos permitiría poder desarrollar nuestra vida en el mundo rural con las mismas características que en el mundo urbano. Pero para eso necesitamos que tengamos las mismas infraestructuras, tanto de comunicaciones como de telecomunicaciones, y más cosas. El sector primario es fundamental en las zonas rurales. El sector primario también ligado a esa industria alimentaria artesanal que produce ese tejido de pequeñas empresas que generan mucho empleo y también realizan productos de mucha calidad, frescos y de cercanía, tan valorados por el consumidor actual. Pero también en el mundo rural hay una gran oportunidad que es el turismo como un complemento de renta en nuestra vida, ¿no? Tanto esas visitas a explotaciones agrarias como la interpretación del medio rural, como también el enoturismo. Son oportunidades de las que ya tenemos ejemplos pilotos muy interesantes en Canarias. En estas jornadas de webinar tenemos la gran suerte de tener un plantel de expertos, tanto empresarios, emprendedores, como asociaciones de turismo activo, como representantes de grupos de acción local o de administraciones públicas, que nos van a contar su experiencia. Nos va a servir para reflexionar, para poner en común nuestras vivencias y buscar nuevas oportunidades para todos. Creemos que Canarias puede ser ese laboratorio piloto de innovación turística, buscando ese turismo ligado al sector primario, a la sostenibilidad, a las estrellas, un turismo diferenciado que realmente nos posicione como ese destino turístico singular en la era de post-COVID. De nuevo agradecer a la cátedra, al ICA, a todos los que han organizado el webinar, darles las gracias también a ustedes por estar ahí y esperando que sea muy útil y que disfruten de este webinar. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a este conjunto de seminarios que pretenden seguir formándonos en un sector fundamental en nuestros días, el sector primario, su cultura y sus valores. Y es que si algo nos ha enseñado esta crisis sanitaria que estamos viviendo es la importancia del ámbito local. Nosotros, que vivimos en un entorno isleño acotado, ya lo sabíamos,
pero esta pandemia nos ha servido para acercarnos más a nuestro territorio, al valor de lo próximo y saber la importancia de cuidar nuestro territorio si queremos realmente seguir hacia adelante. Por eso, el seminario Canarias, Naturaleza Interior me parece de sumo interés en estos momentos. El turismo interior canario sigue siendo poco conocido y no se ha valorado en su justa medida. En estos momentos en los que tenemos que buscar alternativas al modelo habitual de ocio, abre nuevas posibilidades. Esta iniciativa de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de la Universidad de La Laguna pone el foco en la sostenibilidad, en el valor del paisaje y de nuestra cultura. Elementos fundamentales, sobre todo si queremos saber quiénes somos y qué queremos ser. Porque es el momento de pensar en un futuro de manera diferente. Y actividades como esta van en esa dirección. Por ello, quiero felicitar a los organizadores y esperar que disfruten de esta propuesta formativa. Bueno, pues agradecer las palabras a nuestra rectora María Rosa Aguilar, a la consejera de Agricultura, Alicia Panostende, y a Pedro Carreño por estas palabras que encuadran perfectamente lo que va a ser lo que vamos a vivir a lo largo de estos 3 días en este ciclo de webinar. Quisiera introducir inicialmente el propósito que tenemos con este ciclo de seminarios online, algunas características y la reflexión que daba, digamos, origen a ella. Sin duda que para todos nosotros estamos en un momento especial, es un momento de parada, un momento también de reflexión, que miramos el interior, miramos nuestro interior y miramos el interior de las realidades más próximas. Y esto era, digamos, el hecho común en el que estábamos, digamos, quienes habitualmente nos vinculamos a procesos de desarrollo rural. Este hecho de reflexionar en las características del turismo interior de Canarias, pues tiene como propósito fundamental el intentar identificar una de las fórmulas que en los últimos 30 años ha sido terriblemente fértil en nuestro archipiélago, pero que terriblemente también necesitan, digamos, de redefinición. Hablo en este caso del turismo rural, pero hablo también de otras manifestaciones, de turismo naturaleza, de actividades de turismo deportivo, y en una necesidad que es, digamos, el fruto de ese proceso en el que estamos, que es el decir fundamentalmente, necesitamos crecer en alianzas, necesitamos crecer en cooperación, necesitamos crecer en condiciones de futuro. Probablemente eso es lo que más difícil vivimos en esta etapa que cerramos de confinamiento. Todo esto nos lleva también a una reflexión de lo propio y de lo ajeno, en el sentido de los turistas que vienen a Canarias o que vienen al mundo rural, que no es otro que pensar que todos estamos cambiando nuestros pareceres. Detrás de la pandemia o debajo de la pandemia tenemos un poquito ensombrecido el cambio climático, pero que es otra de las grandes dimensiones, desafíos que se nos plantean en este siglo XXI, y que eso da contexto también a la reflexión que nos planteamos. La cuestión fundamental nos decíamos si era pertinente traer a Canarias o en Canarias o desde Canarias un debate sobre el agroturismo. Ya sabemos lo difícil que es esto, no solo para la realidad de nuestras islas, sino para la realidad incluso de la España peninsular. Nos decíamos esto en el sentido de cuáles deberían ser las condiciones para hablar de ese agroturismo, cuáles deberían ser las características. Esencialmente, si podríamos hablar de agroturismo en Canarias, tendríamos que hablar, digamos, de fórmulas más híbridas, fórmulas más integradoras. De ahí que incluso cuando pusiéramos este complejo título de Canarias Naturaleza Interior mirando hacia un agroturismo, lo quisiéramos adjetivar de integral. Entonces nos decíamos si es posible un camino de encuentro de lo agro a lo turístico y de lo turístico a lo agro. Esa era la reflexión principal. Y pensamos que dos caminos que se han ido haciendo, que en los últimos años lo hemos ido haciendo en distintos rincones de Canarias, en distintos rincones del Estado, y evidentemente, por ejemplo, una de las expresiones más claras es como desde la actividad turística de interior, la actividad de turismo rural o la actividad de turismo en espacio rural, hemos ido viviendo, digamos, una especie de agotamiento, de asfixia en fórmulas que no tienen, digamos, el sentido. Nos quedamos agotados en las casas
casas rurales, cuando la realidad del turismo rural trascendía a todo un esfuerzo dinamizador de estos recursos. Entonces, ese turismo rural ha venido, digamos, en los últimos años en distintos encuentros demandando redefinición en distintas, digamos, propuestas, incluso un reencuentro con elementos conceptuales que sean más sui generis en el contexto de nuestras propias Islas Canarias, cuando tenemos verdaderamente experiencias de una fidelidad hacia esos valores de rehabilitación de patrimonio, de vinculación con las artesanías, de relación con el medio ambiente, de capacidad de acogida a los turistas en un relato completamente integrador. O más allá que esto, tenemos experiencias completamente significativas en Canarias desde el punto de vista de lo que es agroturismo, algunas de las cuales les vamos a presentar en ese seminario. Nos decíamos, en ese sentido de recorrido del turismo hacia el agro, tenemos, digamos, que profundizar en elementos cualitativos, pensando muchas veces que en el post de este COVID hay muchas cuestiones que tienen más que ver con lo cualitativo, con lo actitudinal, con el comportamiento, con los elementos de motivación, que lo meramente cuantitativo. Y del mismo modo apreciábamos, por ejemplo, cómo desde lo agro a lo turístico vienen nuevas demandas que han estado presentes. Siempre hemos estado presentes en cómo el sector turístico convencional hacía de elemento anclaje o tiraba con efectos arrastres que se dicen del sector agrario, del sector artesanía. Y esto, digamos, es una reivindicación casi histórica de Canarias que se nos plantea, digamos, como un primer referente en este momento. Entonces, cuando hablamos de lo agro hacia lo turístico, una de las primeras ideas que surge ahí es la cuestión de reivindicar nuestro medio rural como un recurso estratégico. Nos ponemos entonces en el medio rural y natural, casi en esa simbiosis territorial muchas veces tan difícil de diferenciar en islas, y en ese aspecto de que el medio rural es un recurso estratégico, se nos antoja que el suelo agrario es uno de los bienes más preciados y probablemente también más escasos que tenemos en Canarias, y cómo nos ponemos en un compromiso colectivo para preservar esto, que en décadas venideras puede tener mucho que ver con aspectos como sería soberanía alimentaria, como alimentos de calidad, biodiversidad, productos ganaderos, etcétera, etcétera, de la que todos ustedes que nos oímos en este foro compartido somos conscientes, ¿eh? Todo ello evidentemente nos remite a un tema de más calado, nos remite al tema del mundo rural, del medio rural, del desarrollo rural, nos remite a las legislaciones, nos remite a una posible legislación de desarrollo rural, nos remite, digamos, a aspectos que han estado muy presentes en el debate en los últimos tiempos. Diría y sumaría que con las palabras que nos precedían de la rectora, la consejera de Agricultura, dice, yo creo que la Canarias del mundo rural tiene un camino extraordinario desde el punto de vista de las producciones agroalimentarias, desde el punto de vista de la agricultura ecológica, de los transformados de calidad que decía la consejera, desde combinar esto con un equilibrio que en Canarias es muy complejo, pero también es estratégico, que es el uso residencial de una parte importante de nuestro territorio, hacer esto armoniosamente, y cómo ello también se hace de la mano de esto que estamos viviendo, es decir, de las tecnologías, de la fibra óptica, de las comunicaciones por banda ancha que tengan capacidad de generar, digamos, propuestas y procesos de distanciamiento. No me extiendo en esta presentación, solo decir algunas cosas últimamente. Diría que nosotros en el medio rural estamos en un reto. Esto del turismo de interior tiene un reto que no pasa por lo público ni lo privado, sino por los dos sumado y multiplicado. Entonces estamos ante una perspectiva que es cómo tejer mallas. Esa es la realidad que tenemos en Canarias y en otras partes del Estado y en otras partes del mundo, por supuesto. Cómo tejer mallas cuando cada vez somos más codependientes en una circunstancia de aislamiento, cuando cada vez necesitamos más redes, cuando buscamos autonomía, y eso nos remite a su vez a un discurso que es paralelo a este, que es el fortalecimiento de la economía social, del tercer sector, de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Entonces, decir, Canarias está llena de redes. Entonces, esta es una propuesta a las redes que Canarias tiene. Este espacio es un espacio abierto a los grupos de acción local que gestionan el LIDER, a los distintos organismos que gestionan la Reserva Biosfera, a los comités y a los consejos
consejos reguladores de denominación de origen de distintos productos, a las asociaciones de turismo rural, a asociaciones cívicas, ambientales que tienen una preocupación por esto, de comercio, de intercambio, para intentar buscar fórmulas colectivas que nos permitan, digamos, avanzar en esto que debe ser un, digamos, reto desde el punto de vista de la oportunidad que conlleva el mundo de los servicios en el medio rural. Por eso, este seminario con ese título de Hacia un agroturismo integral lo hemos focalizado en 3 webinars, hoy, mañana y pasado. En el día de hoy lo vamos a dedicar al agroturismo integral con un foco en lo ecosocial y en lo sostenible. Ahí nos preocupaba ver fórmulas de turismo sostenible, de ecoturismo, de experiencias auténticas, de certificaciones vinculadas con la calidad, de sistemas incluso de compensación de huella de carbono. Era, digamos, nuestra referencia hoy es pensar desde la sostenibilidad que tenemos que aportar al medio rural. Mañana le íbamos a dedicar el día 27 al valor de lo agrocultural, es decir, la referencia central en nuestro programa tendría que ver con esto de qué representaría el agroturismo, qué experiencias hay, el enoturismo, aspectos como la gastronomía local, la herencia y las tradiciones culturales, el vínculo de lo ecológico con lo cultural, con lo intergeneracional. Veamos qué pasa en la pandemia con esto de lo intergeneracional. Y un último día dedicado con una mirada quizás un poco más amplia a lo que serían los vínculos emocionales con el medio rural desde múltiples focos, desde las actividades naturales en el medio rural, desde el turismo activo, desde aspectos como es lo saludable, la salud, los procesos estos que vienen de la mano de la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, 3 días de seminario en las que tenemos un panel de especialistas de la materia de distinta extracción, agricultores, agricultores con experiencia de turismo, promotores de turismo rural, representantes de asociaciones, representantes de agencias de desarrollo local y de dinamización rural, profesores universitarios, jóvenes, mayores, mujeres, hombres que nos han querido prestar un poquito de su sabiduría y de su experiencia aquí. Celebramos esto, ya lo sabemos, en la semana esta que casi culmina con el Día Canarias, era como un homenaje a Canarias. No voy a mencionar personajes que le vienen a uno a la memoria con esto, muy destacados en lo agro, ambiental y turístico en Canarias. Y solo para concluir, decir algo. A mí me gustaría agradecer a la Asociación Canaria de Turismo Rural y a CETUR que nos han acompañado en esta singladura, a la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo que organiza estos actos, a todos ustedes que nos están siguiendo. Tenemos más de 250 personas inscritas de Canarias, de todo el país, algunas personas de otros países, y que esto nos sirviera para plantearnos esta referencia de innovación, de piloto, de carácter pionero de Canarias como un laboratorio para la innovación en lo agro, en nuestro mundo rural. Diría que esta es, digamos, una de las cuestiones de subsistencia. Metodológicamente, no me extiendo más, metodológicamente hemos organizado estas sesiones con una parte que podríamos decir una pequeña ponencia de cabecera, por así decirlo, con un panel de expertos con iniciativas moderada por sus respectivas coordinadoras. En el día de hoy, ya el programa está por ahí para verse el de otros días, tenemos esa presentación de cabecera por Pedro Gil Rañaga. Pedro es profesor emérito de la Universidad de Deusto. Él ha sido allí catedrático de Antropología Educativa. Él es vasco de Bilbao, esto hay que decirlo, del Atlético también, del Athletic. Él ha sido precursor del turismo rural desde lo local, desde sus momentos iniciales en la realidad de nuestro país. Él fue promotor de una primera asociación en el año 88 que se llamaba Febitur, en aquello de la España Verde que empezó con experiencia incipiente. Desarrolló luego un acompañamiento muy interesante en las zonas de Prepirineo, tanto Navarra como Aragonés, donde a través de estrategias de programas de promoción social, de formación y de desarrollo rural se constituían las primeras asociaciones en Huesca, Tural o por ejemplo la Federación de
casas rurales en Navarra. Un hito importante para muchos de los que seguimos el turismo rural fue un artículo que él publicó en el año 82 que llamaba Conceptos para interpretar el turismo rural en España, donde nos hace reflexionar sobre la economía mixta, la necesidad de establecer estrategias de dinamización de todos los valores del medio rural. Él introducía ahí un concepto que era la rentabilidad inducida. Bueno, y el turismo rural que fue creciendo constituyó la Asociación Española de Turismo Rural con casi 16 federaciones regionales y con más de 5.000 casas, y Pedro estuvo allí también acompañando este proceso, con algo que sí notaría, que es que él estuvo de representante de ASETUR en la ACTR, la Asociación Española de Calidad en Turismo Rural, como miembro del Comité de Normalización, aquel que entregaba las certificaciones de la Q y que hoy está también de moda porque ha sido la que ha puesto en marcha todas las medidas de sanitarización de todos los elementos de cadena de valor en el país. En ese tránsito, bueno, Pedro ha tenido muchas experiencias, acompañar algunos desarrollos incluso en China de la mano del Instituto de Comercio Exterior con temas de turismo rural. Ha sido presidente de un grupo líder, el grupo líder ADRA en La Rioja durante 4 años. Y sí me gustaría mencionar que es una persona que lleva vinculada a las Islas Canarias durante más de 30 años. 30 años en las que ha estado de activador de procesos de desarrollo rural, de formación, de turismo rural, en la que ha estado de evaluador de programas europeos, de aquellos programas de iniciativa Equal, del NAO, de mujeres, de formación de recursos humanos, o que ha estado de profesor en el máster de desarrollo local de nuestra propia universidad, con una pródiga, digamos, producción en artículos con referencias territoriales y de identidad que han sido, digamos, muy nutrientes todos estos años. Muchas gracias, Pedro, siempre disponible para estas llamadas, y te dejamos la palabra. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos. Podemos imaginar un símil en la sesión que tenemos esta tarde con el símil teatral. A ver si entro en el tema con tanta introducción. En el panel que viene a continuación vamos a ver a una porción de actores que nos van a hablar de sus situaciones, van a presentarse a sí mismos y van a presentar acontecimientos en un escenario de teatro. Tenemos los actores y la trama. Me corresponde a mí, quisiera ayudar ahora mismo a dibujar el escenario mismo, a dibujar el contexto. Es decir, son los actores los que tienen que resolver su situación, llegar al nudo y llegar a pasar al desenlace. Me corresponde señalar nada más el contexto en el que se inscriben estas cosas. Para hacer ese contexto, para dibujar ese escenario, les invito a todos ustedes, estamos en Tenerife, a hacer un camino, el que va, se puede escoger, el que va de la Orotava al Teide o el que sube desde la Laguna al Teide. Es un camino que me permito comentar o ofrecer como parábola. Ahora mismo conectado a esto, lo conoce o ha oído hablar alguna vez y lo ha hecho. Y seguramente que ha pasado por la experiencia de, al llegar a una determinada altura, detenerse un poco como sobrecogido, asustado incluso de lo que estaba viendo, detenerse, parar el coche y quedar admirado entre lo que va desde las cumbres que está viendo del Teide allá arriba hasta lo que está viendo allá abajo, donde la ladera llega al mar. Le invito al paisaje, el Valle de la Orotava, a contemplarlo mentalmente ahora mismo, o a cualquiera que nos esté ahora mismo siguiendo desde otro territorio, le invito igualmente a imaginar un paisaje semejante que se preste a la consideración que voy a decir ahora mismo, porque un momento para hacer un salto, una especie de juego en este escenario, una especie de juego de túnel del tiempo, 1799, a mitad de junio. Ahí donde nos hemos parado podríamos haber encontrado a Humboldt. Humboldt, el naturalista alemán, el científico de talla mundial, que en aquellos días, a mitad de mes de junio, ha subido
desde la capital, entonces no era capital, desde Santa Cruz, ha subido a la Orotava y desde la Orotava va a subir al Teide. Cuenta él mismo cómo en ese camino se quedó sobrecogido. Es la parte que más fácilmente le entendemos, aunque no podemos ver nosotros ya lo que vio Humboldt. Han pasado muchos años, varios siglos desde entonces, pero se quedó sobrecogido ante, y es la primera lectura que les quiero proponer en este trabajo de hacer el escenario, se quedó sobrecogido ante el juego entre naturaleza y población. Es demasiado frecuente decir Humboldt, naturalistas, Teide, paisaje de la Orotava, especies animales, especies vegetales. Humboldt se fijaba igualmente en las personas. Humboldt escribe de los canarios de aquel tiempo apreciando el valor de lo que estaban haciendo y viviendo en un terreno ciertamente difícil, incluso inhóspito, y lo compara a los que él había visto en otros lugares del mundo. Me quedo simplemente con esa primera referencia. Humboldt, leyendo la naturaleza más la laboriosidad de la población o de la sociedad o de quien queramos decir, naturaleza más laboriosidad, 1799, un salto. Segunda mirada, les va a costar un poco más identificarla, pero porque no se nota tan claramente. 1914. En 1914, en ese mismo territorio que estamos mirando ahí abajo en el Valle de la Orotava, se establece el primer sindicato canario de explotación del plátano, producción y comercialización. Ha ocurrido algo muy especial. Desde un par de décadas antes se ha implantado el plátano en ese territorio ya con un carácter intensivo y lo han llevado. Los productores son la población local, pero los que lo han llevado son agencias inglesas y francesas. Son los que están comercializando hacia afuera. Pues bien, 15, 20 años después, 1914, se encuentran con que va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Ingleses y franceses dejan a los canarios de la Orotava con sus plátanos en su casa. ¿Qué van a hacer las gentes de la Orotava? Ya no son los días de Humboldt. Constituir un sindicato. El primero, vive hoy ese sindicato. Tiene su sede en la Orotava y se llama la FAST, y ahí funciona. El más antiguo de todo lo que hay en Canarias, que nos recuerda a los efectos de lo que estamos nosotros reflexionando esta tarde, un dato muy simple, y es el paso de la laboriosidad natural a la laboriosidad industrial. No podemos olvidar este paso porque gran parte del mérito de la belleza que hoy tiene ese Valle de la Orotava que admiramos tiene que ver con la industriosidad de su población. Tiene que ver con un cultivo racional del plátano, con un cultivo, no me extiendo, me entienden lo que yo quiero decir. Si en el primer momento, acompañando a Humboldt, nos quedamos con la pertenencia, ahora ha aparecido un tema nuevo, la pertenencia más la explotación. Y entre los dos están configurando el paisaje y configurando lo que nosotros vamos a heredar hoy. 1914. Tercer paso. Lo pueden ustedes seguir viendo desde allí arriba, donde están mirando desde en ese lugar donde Humboldt un día se sintió sobrecogido. Miren hacia el fondo. Encontrarán allí donde el Valle de la Orotava se agota ya en el mar, encontrarán el Puerto de la Cruz, en algún tiempo, hasta hace no tanto, llamado Puerto de la Orotava también, no lo discutimos. Es el final de una misma unidad territorial. ¿Qué encontramos allí? Les diré un nombre propio, Manrique. 1971-1977. Encontramos ahí la obra de César Manrique. Con recordar su nombre a todos ustedes que le conocen suficientemente, no hace falta, no necesitan más comentarios. ¿Qué hace Manrique allí? Ha pasado de la visión de pertenencia más explotación, ha pasado a constituir un producto específico, un producto con carácter propio.
Manrique ya nos ha llevado al tercero de los sectores que animan desde el punto de vista económico una sociedad. Desde el sector primario, cuyo emblema podríamos idealmente adjudicarlo al tiempo de Humboldt, pasando por el sector secundario, cuyo emblema podemos tranquilamente adjudicárselo al tema sindicato o central eléctrica que instalaron por aquellos mismos días también, pasamos ahora al sector servicios. Y en el sector servicios, en la fórmula de César Manrique, encontramos el tema igualmente de la pertenencia. A la pertenencia le va a añadir él también la explotación. Ahora bien, es una explotación que asume todas las fases anteriores. Tiene en cuenta la herencia, se entiende mejor leyéndolo al revés. Porque si César Manrique establece esto entre 1971 y 1977, en ese tiempo también va a ir creciendo la industria turística y va a tomar del recorrido que estoy proponiéndoles a ustedes no la primera palabra, pertenencia, sí la segunda, explotación. En cuanto la pertenencia se deteriora, aparece la explotación que va poco a poco eliminando la referencia a un entorno y aniquilando el carácter propio de la oferta. Es una lección importante que necesitamos tener en cuenta para entender el tiempo que va de 1970 hasta hoy, porque para hoy les propongo un cuarto paso que viene no ya de la pandemia. La pandemia nos lo ha mostrado, pero viene de otro lugar desde el punto de vista nuestro del agroturismo y la ecosocialidad de esta actividad mucho más importante. El martes pasado se ha presentado de la Agencia Europea de Medio Ambiente un documento importante que esperamos pueda difundirse con amplitud en días sucesivos. Está recién aparecido por ahí. De momento solo puede encontrarse el texto en inglés. Es de esperar que cuando se pasen estas primeras apreturas lo encontremos en todos los idiomas. Su título es Impulsores de cambio de relevancia en el medio ambiente y en la sostenibilidad de Europa. Fíjense bien el tema que nos plantean los de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Son conscientes de que está pasando algo y entonces nos proponen un documento en el que se dice, atención, ha cambiado algo extraordinariamente importante respecto de Europa en cuanto al medio ambiente y la sostenibilidad del desarrollo. Algo que el mismo documento, se permite decir, nos lleva a profundas incertidumbres. Es una perspectiva que deberemos tener presente, muy presente en nuestro discurso para entender, comprender que no es fácil llegar a soluciones. Estamos hablando de un panorama global. Esa es la cuarta palabra. Si la primera, Humboldt, era naturaleza, la segunda, 1914, era sindicato, la tercera, 1971, era Manrique, la cuarta es 2020, globalización. En cada uno de esos cuatro pasos hemos de preguntarnos qué podía significar agroturismo en ellos. Ciertamente, de las cuatro posibles preguntas nos importa sobre todo la cuarta. ¿Qué puede significar agroturismo en este momento, en este mundo? Me permito citar de este texto un párrafo en sus conclusiones. Es suficientemente fuerte, me parece a mí, para ampliarnos el horizonte de aquello en lo que estamos embarcados. Dice así, leo textualmente, el modelo de desarrollo económico, tanto en lo global y sobre todo como se vive en las sociedades occidentales, no puede sostenerse indefinidamente, dadas las altas presiones y el impacto que generan, de modo que necesitamos transformaciones fundamentales de nuestros sistemas de producción y consumo. El panorama no puede ser menos ambicioso. Se está hablando de la transformación de un sistema de producción y consumo y se plasma una fórmula, a mí me parece feliz, no es original de este documento,
una fórmula que sí contiene una referencia importante para acabar de dibujar nuestro escenario, y es la de establecer sistemas agrícolas con alto valor natural. Sistemas, en la traducción más exacta, el término que emplea es farmland, tierra de granja, que podría traducirse igualmente por country, sistema. Dejémoslo con sistemas agrícolas con alto valor natural. Ahí es donde se incluye el agroturismo. Será agroturismo el que se haga dentro de sistemas agrícolas con alto valor natural. Es la manera de retratar, de pincelar el escenario que les propongo a ustedes. Coloquen a los actores que van ahora mismo a intervenir en el panel y su discurso, su peripecia en ese escenario. Confróntenlos con un territorio, un sistema agrícola de alto valor natural y pregúntense, ¿es eso, concuerda con eso lo que estas personas nos ofrecen? Encontrarán entonces el valor de la pertenencia, esa que es la única capaz de generar la diversidad o la complementariedad en la oferta en el medio rural. Solo la pertenencia es fecunda y no produce una situación monocolor, no. Produce una diversidad que es complementaria. Cierro porque me he pasado del tiempo, ya es mucho el que llevamos, pero lo cierro con una pregunta que puede servir para nuestro autoanálisis o autoevaluación. Cuando nosotros estamos buscando los criterios de calidad de lo que hacemos, podemos preguntarnos estas dos cuestiones. ¿Es bueno algo porque se vende bien o se vende bien porque es bueno? No es lo mismo. No es lo mismo. Podemos encontrar muchísima literatura hoy especializada en estos temas nuestros que no se pregunta por la bondad de nuestro producto, sino por su posibilidad de ser comercial. Me permito remitir al panel en esta cuestión, no para que se hable de ella, evidentemente, no es de mi incumbencia, pero sí para que de alguna manera recapitule estas referencias a Humboldt, al sindicato, a Manrique, a la globalización y nos permita preguntar, ¿esto que vendemos decimos que es bueno porque se vende o lo vendemos porque es bueno? Era lo que quería decir. Es verdad que claro, cuando me propuso Carlos este panel, pues es verdad que todos oímos bastante la palabra sostenibilidad, ¿no? Llevándolo un poco a tierra desde ese escenario onírico que nos plasmó Pedro, pues es verdad que la palabra sostenible está, en el fondo, está un poco quemada, ¿no? Que se ha utilizado un poco también como instrumento de marketing y, bueno, con los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y, bueno, Fitur y demás, en el caso del turismo se ha incluso sobrellevado ya hasta casi perder el sentido de qué es sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdad que esta situación que tenemos ahora me ha parecido muy interesante el panel que vamos a plantear porque ha pasado de ser algo en una agenda, un concepto, a ser algo urgente. Entonces, la pandemia ha venido para darnos un parón, un lugar donde todos partimos de cero y una oportunidad, sobre todo, ¿no? Y bueno, sí es verdad que yo creo que filosóficamente, si me permiten, todos durante este periodo de confinamiento hemos sentido esa semilla dentro, ¿no? Esta semilla de hasta cuándo, de cómo y hasta dónde. Hemos sentido esa semilla dentro de nosotros de que esto es un poco el resultado de un modelo que es totalmente insostenible al final y que no nos lleva a ningún sitio. Luego, en el caso de Canarias, pues claro, es verdad que yo, por ejemplo, que lo viví desde la parte de la comercialización turística también, ibas viendo como un dominó, un tsunami casi iba apoderándose de una situación mundial, ¿no?
Y esa incertidumbre, ese caos que se produjo en un momento, nos ha dado, bueno, pues esta oportunidad también para reflexionar ahora dónde está Canarias también, ¿no? Esta incertidumbre que tenemos de modelo económica dependiente de compañías aéreas, de turoperadores a lo mejor, y de algo que no integra todo. Todos coincidimos en eso. Hay algo que falta y algo que tendríamos que integrar. Entonces, bueno, creo que esta reflexión que vamos a hacer hoy en este webinar es muy interesante, porque al final esta oportunidad que tenemos frente a esta situación de incertidumbre que viene ahora nos ha dado la palabra sostenibilidad, nos ha dado el equilibrio. Sostenibilidad es equilibrio, es equilibrar, es algo donde participa todo y todo se mantiene en un balance perfecto. Es algo que nos da un sentido personal, pero un sentido común. Así que yo creo que tenemos una grandísima oportunidad delante. Soy bastante positiva pese a la situación que ha venido y que viene también, porque creo que el turismo rural en este caso y todo lo agroturístico es un motor muy, 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 muy poderoso para poder lograr estos objetivos y pasar de que algo sea una idea en una agenda largo plazo de 2030 a que sea algo real. Así que, bueno, 3 objetivos es lo que creo que vamos a sacar de estos paneles, que vamos a ver hoy con las experiencias reales, interesantes. El primer objetivo es un poco analizar cómo lo vemos, cómo nos lo planteamos, cómo vemos la situación, no solo para el territorio canario, sino para todos los asistentes que desde todos los lugares del mundo, y agradecemos, pues nos están escuchando desde Península. La segunda parte es un poco reflexionar cómo vemos el futuro y no como una parte de marketing gancho de que viene una oportunidad para el turismo rural y vamos a poner otra vez esta palabra en todos los lugares, que es hacia dónde vamos, hacia las no masas, hacia lo auténtico, hacia lo tranquilo, hacia la naturaleza. Vamos a intentar a ver si somos capaces de pivotar y tejer, como decía Carlos, estas redes y hacerlo desde lo colectivo, ¿vale? Desde esta unión, yo creo, y desde este compromiso. Y luego, bueno, esta reflexión individual y personal que venimos arrastrando después de 2 meses de confinamiento, donde nuestros hábitos, nuestros pensamientos y la forma en la que nos relacionamos está cambiando. Entonces, bueno, darle un poco de sentido común, agradeciendo todas estas experiencias que tenemos ahora. Así que nada, no me enrollo más, le doy paso a los compañeros que tienen que abrir los micros para que podamos entrar todos a dialogar. Empezamos por Manuel Fernando, tienen currículums tan espectaculares que la verdad no me quiero perder nada, así que les voy a decir un poquito el resumen de lo que han hecho, un mini sheet que... Tenemos a Manuel Fernando Martín Torres, por ejemplo, para empezar, que es licenciado de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de La Laguna. Ha ocupado en la parte colectiva cargos directivos de representación en varias entidades, como el Patronato Rector del Parque Nacional de Garajonay, pues está en La Gomera, de la Asociación Canaria de Profesionales de Desarrollo Local, la Federación Canaria de Desarrollo Rural y la Asociación Canaria de Turismo Rural. Y luego además comparte sus conocimientos, no se los guarda, así que ha impartido más de un centenar de cursos, ponencias, comunicaciones y charlas. Y bueno, es autor y redactor de artículos, colabora con libros también y publicaciones de desarrollo rural en revistas, periódicos digitales. Y yo soy seguidora de su blog también. Además que es una persona que comparte bastante sus conocimientos, vaya. En la actualidad, socio de honor en la Asociación Insular de Desarrollo Rural de La Gomera, ¿vale? Es vicepresidente de COINTUR, proyectos de ecodesarrollo, de turismo y de innovación social. Es vicepresidente de la Asociación de un Turismo Sostenible en La Gomera, vocal de la Asociación Española de Ecoturismo, trabaja como agente de desarrollo local en el Ayuntamiento de Vallehermoso, en La Gomera, desde hace ya más de 20 años. Y luego en la parte empresarial, también, decir que durante 5 años fue el director del Spanish Institute, uno de los primeros centros de enseñanza de Canarias de desarrollar el turismo idiomático. Actualmente gestiona además una casa rural
que se llama El Cabezo, que está integrada en la Carta Europea de Turismo Sostenible y en el Club Nacional de Ecoturismo, y que, bueno, después de 15 años que lleva con ello, pues goza de una super reputación y una buena ocupación, ¿no? Gracias a este buen hacer. Y además, bueno, se ata a lo agro también diciendo que cultiva la tierra para comer de lo que planta y por amor al arte, ¿vale? Es un pequeño legado que tiene, ¿no? Vale, luego tenemos también a Miriam Rodríguez, a la derecha de mi pantalla, no sé si a la de todos ustedes, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Las Palmas. Está haciendo también el último año ahora mismo de especialización en la Dirección de Empresas Turísticas en la Universidad de Milano, de Bicocca. Actualmente forma parte en la parte colectiva también de AIDER, de Gran Canaria, como vocal, y es vicepresidenta también de la Asociación de Empresarios por el Desarrollo de Artenara, que hoy ha sacado una noticia muy interesante. Con toda su familia está empeñada también desde el año 96 en reactivar la economía local y en ese compromiso del municipio Gran Canaria de Artenara a través de este proyectito de turismo rural que tienen. Se define como inquieta, como inconformista, y ha seguido formándose también, bueno, pues en todas las técnicas modernas de comunicación online y de marketing para mejorar esta empresa y modernizar esta empresa familiar, Artenatur, que su familia ya con sus bisabuelos, en esta fecha más o menos, dice que están gestionando unas 6 casas cueva, casas rurales y viviendas vacacionales con mucho cariño y con mucha pasión. Así que la Benjamina del panel y pisando fuerte también. Luego tenemos a Jonay, que no le veo, a ver, sí está ahí, Jonay también. Jonay Hernández Espósito, está desde Tinajo, desde la isla de Lanzarote, es natural de Santa Cruz, pero lleva 20 años viviendo ahí ya. Es técnico superior de actividades físico-deportivas y animación y tiene una larga experiencia profesional en el sector turístico y deportivo. En su parte colectiva, pues decir que a través de la actividad turística es miembro del Club de Producto Turístico de la Reserva de Biosfera de Lanzarote, y que bajo la denominación de Revivir Lanzarote pues tiene un nuevo foco de actividad centrándose en estas actividades de ecoturismo en la isla conejera. En la parte privada, que es desde donde vemos su escenario, es promotor de la casa emblemática Graday, que es un canto arquitectónico rural que tiene además una bodega, que los famosos vinos de Lanzarote y un lagar tradicional. Así que, bueno, desde ahí trata de infundar estos respeto, estos valores y locales y a esta parte agro de producción en el territorio, ¿vale? Y ya por último tenemos a Miguel Ángel Morales Hernández, que es técnico agrícola en formación y también tiene una dilatada experiencia en la parte de gestión pública. Ha sido teniente alcalde en el Ayuntamiento de Valverde, 2 legislaturas, nada menos, consejero de Cabildo de Reño. Él está en el Hierro ahora mismo. Durante 9 años ha ocupado esta responsabilidad de consejero de Agricultura. Y luego también, interesante, se desempeñó en el sector eléctrico como responsable de la administración de Unelco en su isla natal, en el Hierro, ¿no? En la actualidad se encuentra felizmente jubilado y se dedica totalmente a sus pasiones, que es el turismo rural y el sector primario. Y es que, bueno, Miguel Ángel también tiene un proyecto de turismo rural también como propietario desde hace más de 20 años. De hecho, es dinamizador de la puesta en marcha y actualmente es presidente de la Asociación de Turismo Rural Meridiano Cero. Pero además desde hace años se cultiva algo que yo como asturiana es mi debilidad, el cultivo de manzanos, como una actividad complementaria y especializado en la manzana reineta, que, bueno, que tiene mercado de exportación hacia Gran Canaria principalmente. Así que, bueno, nada, perfiles súper interesantes, la verdad, me he quedado sorprendida porque me quedaría todo el día con ellos. Y son, bueno, distintas islas, distintos escenarios, además de lo onírico que nos ha puesto Pedro, bueno, vivencias que se compartirán y sobre todo, bueno, esta parte colectiva que es muy interesante para hablar con una realidad de lo que estamos tratando de plasmar hoy en este webinar, esta conjugación de lo colectivo y de lo privado y esta pasión y este esfuerzo y todos estos años de reconocimiento o de testigo o de legado por lo local y por lo tradicional, ¿no? Es algo admirable. Así que, bueno, si les parece bien, les damos palabra.
empezamos por Fernando, por ejemplo, y bueno, un poco para que nos cuente desde esta experiencia personal, un poco cómo ve la situación, las herramientas con las que cuenta a lo mejor para tanto en la parte personal como en su territorio, pues para poder salir adelante con la situación, el contexto que estamos viviendo, hacia dónde vamos, ¿no? Hacia este objetivo. Miguel, únicamente, espera, Miguel, perdona que no abrió el micrófono también, perdón. A ver, Miguel, no sé si me oye, para que asistamos ya todos y luego no interrumpamos la conversación, ¿eh? Perfecto, vale. Pues nada, perdona, muchas gracias y vamos, Fernando, con ello, ¿cómo lo ves y qué nos puedes aportar? Bien, gracias, Noelia, y gracias también a la Cátedra de Turismo, a su directora, subdirector y a la propia universidad y a la Consejería de Agricultura por hacernos partícipes de pasar un ratito todos juntos, hacer una reflexión conjunta, y particularmente me encuentro cómodo. Y parte de esa comodidad tiene que ver la forma magistral en que Pedro hace el prólogo, hace la introducción de lo que puede ser un panel diverso como este. Fantástico. Bueno, me gustaría, más que hacer un análisis personal, que también en definitiva uno cuando deja una opinión deja parte de su perspectiva, pero me gustaría analizar un poco las plataformas, las asociaciones en las que he tenido la gran suerte de participar, empezando por las plataformas vinculadas al turismo rural. Vamos a echar la vista 25 años atrás, 30 años atrás. Plataformas que han permitido que administraciones, también propietarios, agentes que tienen que ver, institucionales que tienen que ver con el medio ambiente, con la agricultura, han intentado conformar destino, confirmar operaciones. No tengo sino buenos recuerdos para la Asociación Canaria de Turismo Rural y para su homónima a nivel nacional, que es la Asociación Española de Turismo Rural. Y también tengo que decir que aquí, en el caso de La Gomera, me place que a esa primera operación, a ese primer acercamiento serio, continuado como proceso, que tuvo la Asociación Canaria de Turismo Rural, le haya seguido otro acercamiento por parte de la Carta Europea de Turismo Sostenible, que no es menos serio, ni menos riguroso, ni menos participativo, ni menos pertinente. Bien, me gustaría hablar un poco de la Carta Europea de Turismo Sostenible. Es una herramienta que se utiliza aproximadamente se está utilizando en España, por poner de referente nuestro país, en 60 territorios. Es una herramienta que te permite una intervención en el territorio y otra intervención que va más vinculada a los agentes económicos, a los agentes empresariales. Es una Carta Europea de Turismo Sostenible la que tenemos aquí en La Gomera, cuya vinculación con los parques nacionales es notable, y su vinculación con una federación europea que se llama Europark le da esa consistencia y le da también esa caja de herramientas que es común para un conjunto de territorios, no solamente comunidades autónomas de España, sino diferentes países. Es una plataforma que viene funcionando desde el año 2005 y que se ha conformado en diferentes periodos de programación de 4 años, donde, como les decía, cada 4 años los agentes del territorio, me refiero tanto a la administración pública como las asociaciones, como los propios empresarios, hacen un compromiso que va, pues, un poquito decía Noelia que la palabra sostenibilidad estaba manida y estaría en desuso si la utilización que se hace de ella es inapropiada. Si la utilización es consecuente y razonable, pues yo creo que mantiene su completo vigor y su completa vigencia. Entonces, como les decía, esa Carta Europea de Turismo Sostenible, en su aplicación en la isla de La Gomera, nos ha permitido tener 15 años de actuaciones vinculadas con el agro, vinculadas con el territorio rural. Y esa vinculación hace que, por ejemplo, cuando se hable de turismo, son 5 líneas estratégicas grandes, o 5 grandes líneas estratégicas, mejor expresado. Pero fíjese usted una cosa, cuando habla la línea estratégica 7,
de la cual yo tengo aquí 8 acciones diferentes, la línea estratégica pudiera llamarse la línea estratégica de turismo o la línea estratégica de agricultura. Y sin embargo, se llama línea estratégica de sector primario y turismo. Todo mezcladito. Entonces, leo algunas de las acciones que estamos en el actual periodo de programación que finaliza en 2022, en el cual tiene compromisario cada una de esas acciones y después también tiene una ficha financiera. Promoción del turismo local de La Gomera en el centro de visitantes del Parque Nacional de Garajonay. Mejora en el funcionamiento de los mercadillos del agricultor para acercar el producto local, al consumidor. Mejorar la comercialización del vino producido en La Gomera en los establecimientos que lo ponen al alcance del turista. Programa de mejora de la información e interpretación del sector primario mediante la formación de los recursos humanos y la mejora de las herramientas de información e interpretación. Creación de rutas interpretativas vinculadas con el sector primario. Compromiso de adquisición y promoción del producto local en actos y brindis institucionales, entre otros eventos. Relanzamiento de la marca Alimentos de La Gomera. Y el último es impulso a la agroecología. Bien, me da la sensación de que las claves que Pedro lanzó en su intervención primera, y esto me sirve a mí para quizás acortar mi intervención, las claves de pertenencia, las claves de que la operación de un destino turístico, la operación de un producto turístico no pasa por el producto turístico en sí, sino porque lo que en modo integrado podamos nosotros formular desde nuestro agro, eso está totalmente claro. Eso que se formule debe ser formulado en términos de sostenibilidad, también está suficientemente claro. Que el sentimiento de pertenencia, bueno, con respecto al sentimiento de pertenencia, les voy a contar una anécdota rápida, siempre y cuando Noelia no me diga que me voy de tiempo. Bueno, lo hago muy rápido. Nosotros tenemos una presa, un embalse aquí en Vallehermoso que se llama Presa de la Encantadora. Y la Presa de la Encantadora, por periodos de estrés hídrico y de poca lluvia y de no sé qué, no sé cuánto, tiene muy poca agua. Bien. Y también tenemos un problema en el sector turístico que tiene que ver con que Airbnb va a presentar su pensión de pago. Si no lo presentó, y es probable que Booking tenga problemas. A mí particularmente me preocupa muchísimo más que la Presa de la Encantadora no tenga agua, porque consiguientemente vamos a tener que, no va a haber infiltración de parte de esa agua que riegue ñameros, que riegue berros, etcétera, etcétera. No podremos tener las propiedades agrícolas en sus debidas condiciones, no vamos a tener el palmeral tampoco en condiciones óptimas, y me da la sensación de que no son muchos los que están pensando que la catástrofe en términos de explotación turística nuestra sea que Airbnb no sea plataforma de intermediación turística de ahora en adelante, que nos preocupa bastante más que la presa no tenga agua. Perdona, Noelia, por el exceso de tiempo. Nada, va bien, tomamos nota de todo esto. De todas formas, luego al final podemos ampliar también, ¿eh? Nada, vamos a darle paso a Miriam también, a la compañera, a ver un poco cómo ve ella también desde su panorama de la isla Gran Canaria, de ese proyecto familiar, a ver un poco las herramientas con las que cuentas a nivel privado y en tu entorno, en el territorio, para afrontar un poco esta situación, ¿no? A ver si nos das un poco de luz también. Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por la invitación y por poner en valor el turismo rural que tan abandonado lleva todos estos años atrás, que parece que, bueno, lo abordaré después, pero creo que es un buen momento para empezar a mirar hacia el interior, ¿no? Tanto que hemos mirado a la costa. Para ponerles un poco en situación, yo gestiono Artenatur, como comentaba antes Noelia, es la empresa familiar de casas cueva de turismo rural en Artenara, el pueblo más alto de Gran Canaria. Todo empezó en el año 96, cuando mi padre rehabilitó la vivienda que estaba prácticamente abandonada de mis bisabuelos. En aquella época, el turismo rural no era tan conocido aquí en Gran Canaria,
yo era el loco de la isla, como a quién se le iba a ocurrir ir a Artenara a hacer turismo cuando estaba el sur plagado de hoteles y de buen tiempo y de playas preciosas. Pero debe ser que no iba tan desencaminado cuando más de 20 años después sigo yo con la empresa familiar y ya no solo tenemos esa casita de mis bisabuelos, sino que gestionamos actualmente 6 casas rurales, bueno, entre casas rurales y viviendas vacacionales en el mismo pueblo, en Artenara. Ha cambiado muchísimo, cierto es, y sigue cambiando y hoy en día aún más. Pero bueno, seguimos manteniendo esa esencia, seguimos poniendo en valor el territorio, el entorno, y creo que el turismo rural puede ser el escape de estas zonas abandonadas, ¿no? De esta España vacía que tanto se habla ahora. Y creo que, hombre, las personas que vienen a las casas vienen porque las casas son preciosas, no les puedo decir otra cosa, pero no solo se quedan en las casas. Va al supermercado a comprar, va a la panadería, va al restaurante a comer, va a la gasolinera o al surtidor, como le llamamos nosotros en Artenara. Tiene un efecto multiplicador que si lo sabemos medir y siempre desde una perspectiva respetuosa con el entorno, porque es lo que viene buscando el visitante, no viene buscando masificaciones, viene buscando lo que ya tenemos, no tenemos nada nuevo que inventar. Creo que es el futuro, es la manera de seguir trayendo gente al municipio, gente que lo valore y que está dispuesto a pagar por esa calidad y por eso que ofrecemos en el día a día, no solo nosotros como alojamientos, sino todos los agentes del territorio. Creo que es necesario también formar a la población local para que ella misma pueda ser quien enseñe sus bonanzas, ¿no? Que no vengan de fuera a enseñar lo que ya nosotros tenemos, pero para eso es cierto que hace falta mucha formación, que nos creemos que lo sabemos todo, pero no, empezando por los idiomas. Y mejor que nosotros no lo va a enseñar nadie, no lo va a valorar y no va a mimar al visitante nadie como lo podemos hacer nosotros. Hablo de visitantes y no tienen por qué ser extranjeros. Ahora mismo es cierto que el caso de cada isla es diferente, lo hablaba el otro día con Carlos, que es muy diferente el turismo rural en La Palma, que vive gracias a los extranjeros, que en Gran Canaria. Nosotros abrimos las casitas el día 11, desde que entramos en la fase 1 y se nos permitió, y hemos remontado bastante rápido gracias a los visitantes locales. Son extranjeros en su propia isla. De hecho, ayer recibí a unos huéspedes de la capital, de Las Palmas, que me decían, bueno, llegaron como hora y media más tarde, cuando desde Las Palmas a Artenara, no sé, tarda más de 50 minutos, porque ponían el GPS, o sea, la dirección en el GPS para poder llegar. Entonces, somos nosotros mismos los que tenemos que valorar lo que tenemos, porque si nosotros no lo valoramos, creo que no lo vamos a poder enseñar con el mimo y con la calidad que de verdad merece. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, podría seguir hablando, pero... Sí. Vas bien, nada. Pues no, bueno, muy bien. Decir también que las casas cueva por definición son sostenibles, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que la palabra sostenible está muy manoseada, que todos tenemos que seguir mejorando, seguir aprendiendo y seguir invirtiendo en sostenibilidad, porque ya es el presente y también va a ser el futuro. Y bueno, en las casas, por ejemplo, no hace falta aire acondicionado ahora con este calor que tenemos, porque la temperatura es constante. El interior de la tierra es sabia y la temperatura se mantiene constante todo el año entre 18 y 20 grados. Ahora en Artenara podemos tener cerca de 40. Entonces, cuando entras a la cueva te tienes que abrigar, aunque parezca sorprendente. Sí. Entonces, sí que creo que el turismo rural para nosotros ha sido el pasado, es el presente y va a ser el futuro. Estoy convencidísima. Muchísimas gracias, muchas gracias, Miriam, por esa experiencia y bueno, pasamos a otra experiencia diferente que sería la de Jonay, que le vemos ahí no con frío sino con calor, con su camiseta en su zona exterior, en su preciosa casa, que bueno, que parece que está sonriendo, o sea que debe estar igual de bien también, ¿eh? Cuéntanos un poquito tú, Jonay, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo se está reactivando todo? ¿Qué retos tenéis? Un poco también como casa y en la zona como territorio de Lanzarote. Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Buenas tardes.
primero que nada quiero dar las gracias por haberme invitado también, y quiero ver todo desde una perspectiva de experiencia en mi trabajo como un trabajo de campo, ¿no? Me voy a centrar en la pregunta principal y voy a intentar ser muy breve. Pues Lanzarote actualmente, como el resto del mundo, está azotado por esta pandemia que está cambiando pues los paradigmas de las acciones y las estrategias que queremos emprender en nuestro territorio, ¿no? Esta pandemia pues tiene en jaque no solo al sector turístico, sino todos los sectores que vienen asociados a él, y afecta también a gran parte de todas las capas de la sociedad en mayor o menor medida. Además pone en riesgo pues cualquier desarrollo ante la incertidumbre de que un proyecto futuro pueda ser paralizado, ¿no? ¿Cómo veo la isla? Pues ahora mismo hay mucha preocupación, una incertidumbre muy grande, unas ganas de reflotar esta situación y vencer este freno que nos pone la pandemia con una inseguridad. Pero bueno, no quiero hablar precisamente de esto, yo quiero hablar ahora mismo de la población local que está preocupada por dar un paso al frente de la sostenibilidad. Como bien dice el señor Pedro Gil, todos somos actores del territorio. Y ahora mismo en Lanzarote hay personas, grupos de personas, asociaciones y colectivos que están luchando por trabajar en equipo, y todos ellos somos, me incluyo, una pieza fundamental y necesario para desarrollar un objetivo hacia un destino turístico, por así decirlo, inteligente, ¿no? No solo inteligente, sino más sostenible, y donde haya oportunidades para todos. Yo me quiero centrar en un ejemplo. Ya después de la segunda pregunta me extenderé un poquito más, pero quiero hablar sobre un ejemplo, sobre un colectivo con el cual estoy trabajando, que tiene un nombre precioso y realmente está desarrollando lo que estaba sucediendo en este momento, y no es otro que Revivir Lanzarote. Nosotros somos un grupo de empresas, un grupo de autónomos, que incluso hay un grupo de amigos de Revivir que no pueden entrar, pero están ahí, que después de haber pasado unas ciertas auditorías, unos cursos de formación, pues pasamos a formar parte de este colectivo junto a la administración pública, a través de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos creando pues una red de colaboración, de apoyo, de voluntariado, para que haya, es que el canario, un bien común para todos, ¿no? Entonces, todos tenemos un gran potencial de ideas y tenemos que aprovecharlo en materia de sostenibilidad, de protección del territorio, de trabajo de conservación de la biodiversidad, y quizás pues podríamos decir que trabajar hacia un desarrollo integral del destino. ¿Cómo decirlo? Dejar de ser el ombligo del mundo, dejar de mirarnos el ombligo y apostar más por el que tenemos al lado, para embarcarnos en el mismo barco hacia un destino donde haya un valor hacia nuestros productos, hacia realmente lo que es Lanzarote, una esencia que tenemos que transmitir. Bueno, eso es lo que quería un poco contestar hasta el principio. Muy bien. Muchísimas gracias, muy interesante, muy inspirador también, y bueno, tomamos nota también para las conclusiones de esta herramienta tan potente que tenéis. Y vamos a darle paso por último a Miguel. Miguel, a ver cómo nos cuenta desde la Isla del Hierro, cómo está viviendo con todo su bagaje, su experiencia también público y privada. Cómo afronta la situación la Isla del Hierro y los pequeños negocios y el sector primario también, que tiene una patita puesta ahí. Gracias, Noelia. Yo quería, buenas tardes a todos, y felicitar a los organizadores de este acto, que es muy importante para el turismo y el futuro de Canarias. Y voy a hacer un poco historia, un poco desde una isla un poco perdida y la más pequeña de la isla. El turismo rural fue pionero en el desarrollo del turístico de la Isla del Hierro. La Isla del Hierro, sus planeamientos han permitido y han frenado totalmente la construcción y el desarrollo turístico de la isla, y sigue aún en la actualidad. En las 3 últimas décadas,
Ahora, últimamente, se está modificando el planeamiento para permitir la construcción de algunos pequeños hoteles, pero hasta ahora no es sino un hotel, que es el Parador de las Playas, construido en el año 1976. Cuando hago referencia a que el turismo rural fue pionero, es porque cuando el gobierno de Canarias aprobó el decreto de turismo rural en el año 2010, un grupo de propietarios iniciamos la rehabilitación de antiguas construcciones para convertirlas en alojamientos de turismo rural. Tuvimos muy en cuenta conservar lo que había, pero dándole mejor calidad y confort en el interior y exterior. Contando con la peculiaridad que tenemos en la isla del Hierro, donde la inmensa mayoría de las construcciones son antiguas, son muy pequeñas, ya de que el decreto nos decía que tenía que tener más de 50 años de antigüedad y solamente se puede aumentar un 17% aproximadamente, pues los alojamientos son muy pequeños para 2 o 3 huéspedes por cada casa. Muchas casas rurales como la mía se trata de una pequeña construcción que quedó inconclusa, sin techar, hace más de 120 años. La inmensa mayoría están hechas con paredes muy anchas, totalmente de piedra. La mayoría de las casas rurales de la isla se encuentran rodeadas de propiedad propias huertas, sus propias huertas y frutales y otros cultivos de temporada que los huéspedes pueden disfrutar. Se encuentran bastante aisladas, con lo que pueden disfrutar de una total tranquilidad. Comenzamos esta andadura unos 20 aproximadamente, pero en la actualidad hay más de 100 casas rurales. Yo, como primera intervención, quiero terminar aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Supongo que ahora mismo las casas también en la Isla del Hierro siguen activas y, bueno, positivas un poco frente a lo que viene, ¿no? Entiendo también, ¿verdad? Nos lo preguntaremos luego, de todas formas. Nada, te lo dejo para que lo mastiquemos, a ver cómo afronta el Hierro con ese tejido tan interesante, pues un poco esto. Bueno, pues vamos a aprovechar esta otra parte del debate, vamos a aprovechar un poco esta visión futura, cogiendo el hilo ahora de esta pregunta. Vamos a ver cómo vemos un poquito esta parte que viene con tantas barreras y con tanta incertidumbre económica, sanitaria. Como decíamos, las islas tienen, por su geografía y su distancia propia, pues otras barreras también particulares, ¿no? Y bueno, y el turismo rural tiene las propias suyas. Esto ya se ha hecho seguramente en el pasado, ahora cambia la contextualización y tenemos que navegar en el futuro un poco con otra mochila de necesidades y de retos, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, por ejemplo, Fernando, cómo se ve desde el territorio el futuro, cómo se está afrontando tanto a nivel individual como empresarios, tejido de red, sector primario, como desde las organizaciones públicas donde participas tú, por ejemplo, también. El asunto de la globalización nos permite consultar a múltiples personas en múltiples plataformas como la que ahora compartimos y nos mantiene muy informados. Cuando a eso se le une el activismo, la actividad convencida de trabajar en tejido, de trabajar en red, digamos que nunca te sientes solo, a no ser que necesariamente seas tendente a tener ese tipo de paranoia, es decir, no estás solo. Solamente necesitas elegir las buenas compañías y tú, al tiempo, proporcionar una buena compañía. Ya te digo que en lo que toca al desarrollo comunitario, al desarrollo asociativo, en lo que participo, en la Asociación de Turismo Sostenible de la Isla de La Gomera, en la Carta Europea de Turismo Sostenible, en la Asociación Canaria de Turismo Rural. Cuando llegan situaciones de este tipo, aunque esta es única, en carácter de pandemia, otras han habido de otras circunstancias, de otros perfiles, lo que tienes que hacer es aportar mucho, hablar mucho, tomar en consideración diagnósticos acertados con la realidad que te rodea, procurar dar a los demás con la misma exigencia que pides a los demás colaboración y al final todo va a ir saliendo. Yo veo un despunte, aunque si quieres lo dejamos para el final y no sé cuánto quieres que nos extendamos en esta intervención. Yo veo veo una respuesta paulatina del público local
cuando hablo local, hablo regional y nacional y también de los extranjeros, es de admirar la persistencia, la vinculación, la fidelidad, cito yo en el caso concreto de La Gomera, de los alemanes para con nuestro territorio. Algunos artículos que he leído en alemán y que se publican en periódicos digitales de aquí de La Gomera son un auténtico elogio a la isla, porque ver La Gomera desde la mirada, hablo de esa nacionalidad como podría quizás hablar de otra, en la mirada de los alemanes y su clara manifestación de que tan pronto tenga un rayito de sol, descampe todo esto, volverán a estar con nosotros, es que te alienta bastante. Sí. Vale, perfecto. Nada, querer volver, ¿no? Es un poco el espíritu positivo, ¿no?, que se recibe desde La Gomera por parte de los turistas, de los visitantes y de todos aquellos que han estado fuera, ¿verdad? Sí, no, y también y nosotros respiramos el querer construir, el no dejar de construir, es decir, no tiene por qué haber ninguna pausa. Estoy de acuerdo con lo que planteaba Miriam, es decir, ella decía, si yo no me equivoco, pasado, presente y futuro del turismo en clave positiva. Hubo turismo, el presente es que hay turismo rural y el futuro no me cabe la menor duda de que va a haber turismo rural. Y yo soy igual de optimista y lo manifiesto abiertamente. Claro, no todo cabe en el concepto de turismo rural. Por eso soy muy partidario de que se dé principal cabida a aquello que sea natural, aquello que provenga de la tierra y aquello que sea sostenible. Lo demás, hay muchas cosas que se pueden poner en cuarentena, ¿no? O hay algunas cosas que se pueden poner en cuarentena, sí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. No sé si tienes algo más que decir, como vamos un poquillo justo de tiempo, no vamos a hacer la última ronda. Si hay alguna cosita que te queda dado en el tintero, no te quedes con ello. Estamos en confianza para que lo puedas soltar. No, es la última intervención. Cerramos ahora con esta intervención. ¿Cuánto tenemos? ¿Un minutito más? Estamos muy ajustados de venga, tiempo, ¿no? Una frase, además de esta positiva que nos has dejado. Es que no se trata de ser optimista, es el planteamiento que se tiene desde aquí, o que tienen los que conmigo comparten desde aquí. El paraguas que tenemos en el JONAI, también el proyecto de JONAI, desde Lanzarote, está incluido en el Club de Producto Turístico a nivel nacional. A nivel nacional hay una asociación que se llama Asociación Española de Ecoturismo y hay un club también que se llama Club de Ecoturismo. Ese es un paraguas y es una batería de buenas acciones que se están realizando continuamente en 12 comunidades autónomas diferentes de España, vinculando a más de 600 empresarios con todas las herramientas que tú sabes que hay grupos de chats de una cosa, de chats de la otra, seminarios de no sé qué. Y yo me da la sensación de que si lo tomamos con un poco de entusiasmo y hacemos de la colaboración y del trabajo en red herramientas principales, nosotros sin problema de ningún tipo vamos a volver a no una nueva normalidad, a una normalidad nueva y mejor. Y mejor, perfecto, muy bien. Nos quedamos con ese mensaje estupendo y saboreamos esto y nos vamos para Gran Canaria. Miriam, ¿qué nos puedes decir un poco tú cómo ves estos pasitos hacia la sostenibilidad, hacia el futuro, hacia integrar lo rural, lo agro, todas las medidas, todo el entorno? ¿Cómo lo veis vosotros? Con optimismo, como hablaba Fernando, esto ha sido una sacudida para ponernos a todos los pies en la tierra nuevamente y darnos cuenta de dónde venimos, de qué es lo que tenemos y qué es lo que queremos para el futuro. Lo que hablaba él antes de la fidelización de los turistas, no me gusta llamarlos turistas, me gusta llamarlos visitantes, viajeros. De esa fidelización creo que tenemos que coger la parte positiva que implica que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, por eso vuelven, si no se olvidarían de nosotros y nos criticarían. Entonces, desde mi experiencia personal, pues veo que los huéspedes que están viniendo en estos días a las casas, hay algunos nuevos, obviamente, pero muchos son repetidores y repetidores de la propia isla. Lo que quiero decir con esto es que el futuro obviamente es incierto. No sabemos qué va a pasar con las compañías aéreas, con estos grandes tour operadores, las OTAs, etcétera. Es todo un poco caos,
pero creo que la parte positiva del turismo rural es que no necesitamos todo lo que teníamos. Obviamente, de donde vengan son bienvenidos, claro que sí, pero si promocionamos lo que tenemos dentro de cada isla, entre las islas y a nivel nacional, creo que con eso es suficiente. Si sabemos atraer a ese español, a cualquier persona de cualquier parte de España que venga a las islas, que ya saben el trato de calidez que le vamos a dar, el clima que van a tener, la seguridad, los paisajes que se van a encontrar, los cielos, creo que se vende por sí solo. Simplemente tenemos que confiar en el producto que tenemos, valorarlo, mimarlo como lo hemos hecho hasta ahora y seguir haciéndolo, y poner en valor lo que tenemos sin deteriorarlo. Eso sí, teniendo siempre clarísimo que si nos demandan más aparcamientos, a lo mejor la solución no es construir aparcamientos, sino es un ejemplo muy básico, pero que yo lo veo en el día a día. A lo mejor la solución no es esa, a lo mejor la solución es canalizar esa demanda y elegir, ¿no? Ya que estamos en esa posición de tan demandados. Es mi punto de vista particular. Yo lo veo básico, no creo que sea tan complicado, pero hay veces que nos aturullamos, ¿no? Como decimos aquí, buscando de todos lados y qué puedo hacer nuevo si realmente creo que está todo inventado. Y claro, lo que tenemos, vamos, tenemos todas las medallas en Gran Canaria, Reserva de la Biosfera, ahora Patrimonio Mundial de la Humanidad. Artenara está entre las finalistas para ser capital del turismo rural de España. Lo hemos visto hoy. Así que les animo a todos a votar. Artenara como podría ser, barriendo para casa. Artenara como podría ser cualquier otro municipio de las islas. Y creo que es creérnoslo, confiar en ello y trabajar. Que es cierto que es un trabajo muy duro. Es un trabajo duro, pero no solo no es imposible, sino que en el fondo ya está hecho, ¿no? Es un poco la conclusión, ¿verdad? Hay un ruido de fondo, un trabajo hecho que no desaparece con la pandemia, ese trabajo hecho, yo en mi generación he hecho en falta ese movimiento que hubo con el inicio del turismo rural en las islas. Yo oigo hablar a Carlos de esos grupos, de los líderes, de un montón de iniciativas que salían cuando yo no me enteraba de nada todavía. Y he hecho en falta eso, ese asociacionismo, esa unidad que había antes, que ahora en esta pandemia en la que todos estamos muy conectados pero individualmente aislados, creo que es más necesaria que nunca. Perfecto, vale, no sé si tienes alguna reflexión más, un minuto de gloria para, aparte de todos estos mensajes positivos que yo creo que les va a venir muy bien a todo el mundo porque son reales, son verdaderos, no son teóricos, así que no sé si tienes alguna cosita más que decirles y que aconsejar a quienes nos están viendo. Pues no me veo en posición de dar consejos, pero sí quiero terminar con lo que comentaba Pedro Gil, que decía, bueno, hacía una pregunta a su inicio, que decía que si es bueno algo porque se vende bien o lo vendemos bien porque es bueno, y yo estoy convencidísima de que lo podemos vender porque es buenísimo el producto que tenemos. Muy bien, le damos respuesta entonces a Pedro con todo esto. Esperemos que se quede satisfecho, ¿verdad? Bueno, pues nada, seguimos con Jonay. Jonay, bueno, como que antes te quedaste con la miel en los labios, en tu caso con el vinito en los labios, para hablarnos del futuro, para decirnos cómo lo veis, cómo se está estructurando, que ya nos has dicho un poco que contáis con unas asociaciones y con colectivos fuertes para tejer esta sostenibilidad de la que no se haga algo teórico y esta vinculación con lo rural y con lo agro, ¿no? ¿Cómo lo veis el futuro desde tu perspectiva y desde la perspectiva colectiva? Bueno, pues podríamos hablar de trabajo más que de perspectiva, ¿vale? Vale. Nosotros estamos realizando pues una serie de adaptaciones en los procesos y en las acciones para luchar contra el cambio climático, y conservar el entorno que nos rodea, minimizando pues lo que es la huella de carbono, ¿no? ¿Cómo hacemos estas adaptaciones? Pues a través de los recursos que disponemos y proyectándolos pues hacia una sostenibilidad.
También, por ejemplo, a través de acciones individuales, las que hago yo directamente, como son mejorar la eficiencia energética a través de las energías renovables, que estamos haciendo una fuerte inversión en esto. Consumiendo productos de kilómetro cero y haciendo una propaganda a nuestros visitantes de la importancia de ir a comprar al mercadillo del agricultor, que lo pueden hacer caminando desde la casa, ¿no? Una adaptación a las nuevas tecnologías para que sea como un escaparate a nuestro trabajo, a nuestro sentir, quiero decir exactamente, ¿no? Y después intentar trabajar en una colaboración solo con empresas que tengan la misma filosofía que tenemos de sostenibilidad y de preocupación por el entorno que nos rodea. Después tenemos también un poco el trabajo de las acciones colectivas, y aquí entra vivir, ¿no? Estoy en otras asociaciones, pero me siento muy identificado y una predisposición hacia esta, porque de hecho prácticamente estaba desde el principio. Bueno, con Revivir hacemos acciones, pues, desde talleres, cursos, elaboración elaboración de materiales que sirvan como una guía para el turista que nos visita. Aquí tengo dos muestras que las voy a enseñar. Tenemos aquí las especies de marinas de Lanzarote, que es ideal para la gente que hace buceo. O tenemos aquí Conoce las aves de Lanzarote, que es una guía en la cual el turista puede identificar y divulgar y divulgamos. Interesante. Pues todas las aves que hay en la isla. Entonces nuestra proyección es hacia la protección siempre del medio natural, ¿no? También trabajamos una parte social a través del voluntariado, limpiezas de playa, limpieza de fondos marinos, hacemos acompañamiento de mayores en los centros de la tercera edad, entregamos juguetes y materiales, plantación de flora autóctona de Canarias, embellecimiento, bueno, de la isla, embellecimiento de plazas a través de la pintura, de ayudar a limpiar los jardines, porque todos tenemos un granito de arena que aportar, ¿no? Ahora también estamos en un proyecto que estoy deseando que salga y es promocionar los deportes tradicionales de Canarias, como es la vela latina, ¿sabes? Trabajando y luchando para que esto salga hacia adelante. Bueno, esta preocupación por el territorio pues ha dejado de ser una idea para convertirse en algo palpable. Entonces eso es lo que quiero transmitir, que haya un puente entre lo dialéctico a lo palpable, a lo que tenemos que hacer, dejar de hablar y hacer, ¿sabes? Eso es una de las cosas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues a través del contacto, que haya comunicación entre todos los colectivos de la isla. Nosotros, por ejemplo, si necesitamos hacer una obra de teatro, pues que las hemos hecho para los mayores, pues entonces contratamos una persona que tenga la capacidad y la formación para eso, ¿no? Entonces nos apoyamos en esto. Pues acciones que sean pues vinculadas a las necesidades del territorio y que todo haya un seguimiento que sea constante y evolutivo y que no quede solo en eso. Bueno, me voy a quedar con 4 ideas, así sí. Justo. Sí, danos tu minutito de esperanza y de positivismo y de qué les dirías, a quienes nos están viendo. Lo que quiero decir es que tenemos que reformular y reforzar nuestra identidad canaria de cada territorio y ponerlo en valor, porque eso es lo que nos hace diferente a lo que decía Pedro Gil, a la globalización. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos ofrecer que no vean en otro lugar del mundo? Eso es lo que tenemos que vender. Después también, pues, intentar trabajar todos como si fuéramos un reloj y que cada uno de nosotros fuera una pieza que engrana con la otra para llegar a que esto todo funcione, no quedar en esto nada más. Fomentar pues la prioridad a lo ecológico, a lo sostenible, a lo ambiental, a lo social, a lo auténtico y apoyando a las personas que tienen la calidad para hacerlo. Entonces, esta es para mí el enfoque que quiero transmitir y que haya
También nos encanta que haya una ecología y una solidaridad juntas de la mano en el terreno de las acciones individuales y de las acciones colectivas. Muy bien, muy bien. Esto estaban hablando estos días de las 4 S, ¿no? De solidaridad, de sostenibilidad, sanitario y bueno, y estas redes, ¿no? Que se hacen. Me encanta, la verdad, Jonay, me encanta escucharte y me encanta que habléis desde una perspectiva real, no de una perspectiva teórica, algo que yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Ver que partimos de una realidad, partimos de un histórico, partimos de un pasado y estamos armados y preparados para lo que venga, ¿no? No cambia nada. Eso me encanta. Así que nada, le damos paso a Miguel para que nos cierre un poco su opinión y sus pasos hacia el futuro desde la Isla del Hierro, este tejido, cómo lo plantea, también una isla verde, sostenible, ya de por sí misma ejemplar internacionalmente, así que bueno, sé que nos va a dar cositas muy positivas también. Bueno, como las jornadas de hoy va de ecosocial y sostenible, yo diría sobre el tema ecosocial que es una pena que el decreto de turismo rural en Canarias no hubiera llegado antes, cuando los pueblos estaban habitados y llenos de pequeños agricultores y ganaderos. Seguro que se habría creado una buena y activa relación entre los habitantes y los turistas, todos encantados de charlar, unos contarles las historias de su isla y de sus pueblos y otros contentos con escucharlo. Desde hace unos años los pueblos de las islas se están deshabitando y la gente joven que vive actualmente en ellos, por desgracia, no se dedica a la agricultura o a la ganadería, sino a otras actividades. Ahora son pocos los agricultores y los ganaderos y se dedican de una forma más industrial. Por lo tanto, entiendo de que el turismo rural va muy ligado al tema agrícola y ganadero y, por supuesto, para que el turismo vaya bien, tendrá que ir la ganadería y la agricultura de medianías, que es donde están la inmensa mayoría de las casas ubicadas. Eso tiene que ir paralelo. Sobre el tema sostenible, yo diría que lo ideal sería que hubiesen pequeños ganaderos y agricultores viviendo en los pueblos y fueran los propietarios de los dueños de los alojamientos, con lo que supondría un ingreso extra y una relación directa con los huéspedes, así como compartir los productos que producen que los huéspedes podían consumir. Y les repercute un tema económico doblemente. Pero ya que ahora no es así, por las circunstancias que tenemos, el abandono del campo, la sequía, hoy hay mercadillos de agricultor y que desde las casas de la Asociación Meridiano Cero recomendamos a los huéspedes que se acercan a los mercadillos a comprar los productos que venden los agricultores, que son de mucha calidad, que son de secano y ecológicos. Los productos agrícolas y ganaderos de las medianías, su inmensa mayoría ecológicos de secano, son de muy buena calidad y podrían ser consumidos por el turismo local, dándole un plus y ser rentable para los agricultores y ganaderos. Ya que su comercialización a las islas mayores, como se está haciendo, con cantidades tan pequeñas y muy costosos, costes de transporte, no es realmente motivable para que continúen su producción, con lo que desgraciadamente los jóvenes lo que hacen es alejarse del campo. Por lo tanto, insisto y quiero terminar diciendo que los iría mejor si se plantaran más las medianías y estuviesen más cuidadas y que fuesen rentables para que pudieran hacerlo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros del turismo rural? Es difícil, pero serían los políticos que tendrían que agregar ese grano de arena. Y como para terminar, termino también con la frase del compañero Pedro Gil: lo que vendemos es bueno y es el mejor. Lo que vendemos es bueno y es el mejor. Me quedo con esa frase también positiva. Pues muchísimas gracias, de verdad. Han sido experiencias, yo creo que de verdad, pues vivas, ¿no? Al final, que es lo que tratamos de hacer. Estos debates hoy en día, encima con la tecnología, estamos todos hiperconectados y es verdad que bueno, que a veces hasta demasiado la tecnología nos ha invadido, ¿no? Así que bueno, sacando cosas de positivo, Pedro, yo creo que hemos sido buenos, yo creo que nos hemos tomado esta iniciativa de este viaje onírico de teatro, de actores, allá por 1799, como decías.
Creo que en esta trama hemos viajado y bueno, hemos partido de La Gomera con Fernando con un tejido de verdad muy concienciado que ya existe gracias a esa herramienta tan potente que es la Carta Europea de Turismo Sostenible, con esos 15 años de experiencia en el sector primario, en el turismo, y con hitos y metas muy concretas, desde lo colectivo traspasado a lo privado, desde las organizaciones traspasado a las personas. Ese tejido real ya existía, existe y ya está. Miriam con sus cuevas, bueno, pues también con sus proyectos personales y sus casas cuevas nos ha llevado oníricamente también ahí para redescubrir el territorio, para revalorizarte, para hacer, como pasa en La Gomera también, satisfacción de saborear lo que está bien hecho, ¿no? De saber que el turista quiere volver y que está deseando volver. Eso es un indicador para el alma al final, ¿no? Para saber que tarde o temprano esto va a volver. Así que en nuestro buen hacer y en nuestro compartir con los nuestros y con los que vienen, creo que es muy positivo que cojamos ese indicador y esa luz, ¿no? Que nos alumbra que todo volverá a la normalidad. Jonay, con su barco, nos ha navegado también, preocupado un poco por la inseguridad, pero lo mismo, en Lanzarote están unas organizaciones excelentes, un tejido envidiable, sinceramente, Revivir Lanzarote y otras como la Biosfera, de participación y de miles de acciones concretas, reales, que espero que se visibilicen y se puedan ver para que la gente compruebe que Lanzarote es sostenible, es un hecho, no es un objetivo. O sea, que eso es algo que yo creo que a todos nos da la inspiración de hacia dónde tenemos que ir con ese barco, ¿no? Hacia dónde navegamos. Porque, como dice Miriam, todo está hecho ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es un poco el mensaje que cogemos de esta estrategia colectiva, ¿no? De este seguir y unirnos. Y Miguel, con este modelo pionero también, alejado de las masas, este turismo verde también, que a pesar incluso de sus comienzos y de la población o de la distribución de la población, se ha tejido una red que hoy existe, que sigue adelante, que vence las barreras y que muy interesante vincula también con estos consejos de consumir productos de kilómetro cero, con estas acciones que sé que desde todas las empresas del hierro se hacen por el cambio climático y por las energías sostenibles, con acciones reales que para mí creo que me quedo que no es un marketing emocional solamente, es una demostración de la realidad. Entonces, evidenciar lo que se está haciendo, unirnos a aprovechar estas tecnologías para tejer redes, como decía Jonay también, arrimarnos a una buena compañía y, como decía Fernando, dar y recibir, al final es el fruto de nuestros ancestros, ¿no? Es la retribución donde uno lo que recibe lo devolverá, y así lo reciben los turistas con lo que le hemos dado, y así lo estamos intentando hacer hoy todos nosotros aquí, ¿no? En la mesa, intentando compartir todos nuestros conocimientos, nuestra experiencia y bueno, y darnos estos mensajes positivos que nos anotamos. Así que muchas gracias, les despido, de verdad para mí un aprendizaje personal y profesional siempre, y muy agradecida. Le voy a dar la palabra a Carlos ya para que cierre y saque el cómputo de las conclusiones. Muchas gracias a toda la organización y les mando un beso enorme desde la isla de Fuerteventura, que tendrá mañana y pasado en otros webinars también. Habrá otras facetas muy interesantes. Un beso muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias a todos los participantes, no solo en el panel, Fernando, Miriam, Jonay, Miguel Ángel, sino también a Pedro Gil. Se nos ha pasado un poquito el tiempo, disculpas por ello. Ha hecho una síntesis extraordinaria Noelia sobre el panel, y yo simplemente, antes de decirle que mañana continuamos con otro webinar dedicado al valor de lo agrocultural, dos ideas finales extraídas de lo que hemos hablado. Pedro nos planteaba ahí las dos almas, las dos almas de la pertenencia y de la explotación, esa relación dialéctica que tenemos en todas partes, en el medio rural, y cómo construir ahí alianzas positivas donde esto lo generemos, lo gestionemos desde un punto de vista virtuoso.
Es decir, esta dualidad en la que vivimos y que ha sufrido esta tierra tantas décadas, ejemplos que hemos puesto, Miguel Ángel, así perder tiempo. Estamos en el tiempo de no perder tiempo, ni por el coronavirus, ni por el cambio climático. Entonces, todo lo que hagamos tiene que tener una fuerza de impacto total. Desde lo global que veníamos a lo local que se nos revela, en ese doble contexto de lo global y lo local, esto de lo local. Y apuntaba Pedro también decir en Canarias dos referencias extraídas de esa propuesta que hacía, decir cómo encontrarnos con espacios, sistemas agrícolas, voy a decir que son sistemas agrícolas evolucionados probablemente de alto valor ambiental. Y donde él incorporaba una vertiente diciendo esos espacios agrícolas, sistemas agrícolas de alto valor, deben tener también experiencias con alto entorno de pertenencia, de vivencia, de sentirme del sitio. Eso lo vamos a ver en algunas experiencias en el seminario del viernes. Con eso yo concluiría con un hecho, es decir, lo han mencionado todos, desde Pedro hasta todo el grupo. Tenemos que redefinir el concepto de calidad. La calidad de que esto que estamos hablando, Miriam lo apuntábamos bien, no es el de las piscinas. Es decir, ella no menciona la piscina es de lo más demandado, pero eso es lo que tiene valor. Miriam misma nos devolvía al hecho del auténtico, de la autenticidad, de las experiencias de conducir de la mano, etcétera, etcétera. Y solo me va a quedar como resumen de todo lo dicho, lo que apuntaba Jonay. Dice, ¿cómo seguir estrategias de reforzar la identidad de lo propio? En ese sentido que él decía, donde integremos lo ecológico, lo social, lo ambiental, lo identitario, con esa mano entre lo ecológico y lo solidario. ¿Cómo en Canarias somos capaces de darnos mano entre lo ecológico y lo solidario para producir cambios que tengan la posibilidad o para ser impulsores de cambios que tengan relevancia? Con eso nos quedamos hasta mañana. Muchas gracias a todos, los que nos escuchan, los que han permanecido hasta 20 minutos más de la hora programada y a todos los que han participado en este webinar. Buenas tardes.